Objetos perdidos. Comunicación. Muchos científicos lo consideran el invento más importante de la historia. No, no es la rueda. Es el transistor, el alma de la era electrónica. Hay miles de millones en el mundo, en aparatos tan diversos como ordenadores, coches, marcapasos y cafeteras. Pero los transistores modernos son diferentes a los antiguos. Un aparato improvisado con un pequeño clip. Conozcamos el tubo de vacío, el padre del transistor. En la primera mitad del siglo XX, el tubo de vacío era el alma de la electrónica, porque podía controlar el flujo de electricidad con extraordinaria precisión. El tubo fue la llave mágica para la primera televisión y el primer ordenador. Pero los tubos de vacío eran un problema. Se rompían fácilmente, eran inestables y demasiado grandes. Este es el típico tubo de vacío. Si hiciéramos un teléfono móvil con uno de estos, tendría el tamaño del Empire State Building. Afortunadamente, no tenemos que llevarlo encima. A finales de los años 40, los investigadores se esforzaban por hacerlo más pequeño. Y al mismo tiempo, más resistente. La respuesta parecía estar en algo llamado electrónica del estado sólido. Los científicos estaban convencidos de que se podían conseguir las mismas funciones del tubo de vacío con un trozo de metal. Solo tenían que encontrar el metal adecuado. Fue entonces cuando empezaron a fijarse en los semiconductores. Los semiconductores son un tipo especial de material sólido. Están entre los metales que son buenos conductores y los aislantes que no son conductores. En aquel momento el germanio era uno de los pocos materiales conocido por ser semiconductor. Un equipo de investigación de los laboratorios Bell estaba experimentando con el germanio. Encabezado por William Shockley, el equipo de John Bardeen y Walter Brattain creían que un trozo de germanio les permitiría el mismo sutil control de la electricidad que los tubos de vacío. Brattain era un investigador práctico y un hombre franco por haber nacido en una granja. Experimentaba ideas con gran habilidad. Era capaz de hacer muchas cosas en el laboratorio y de una forma muy sencilla. Interconectó dos placas de oro a través de una pieza de germanio. Si la corriente eléctrica podía fluir entre ellas, demostraría que el semiconductor, el germanio, podía sustituir al tubo de vacío. Pero había un problema. Las conexiones necesitaban presión para conducir bien la electricidad. Brattain lo solucionó. Usó un clip, como si fuese un muelle, para presionar ligeramente en la superficie del germanio. Quería conseguir cierta fuerza, ni mucha ni poca, y el clip le proporcionó la cantidad correcta de elasticidad. Funcionaba. El equipo de los laboratorios Bell tenía finalmente un sustituto para el tubo de vacío. Era pequeño, medía menos de 2 centímetros por el centro y cumplía su cometido, pero ¿cómo llamarlo? Walter Brattain buscaba un nombre para el aparato. Aumento amplificado del estado sólido no le gustaba. Necesitaba una palabra más pegadiza. Con trans se expresa la idea de transferir una corriente o un voltaje. Existor recordaba a las resistencias. Eran complementos eléctricos ya conocidos. En el verano de 1948, el invento de Brattain, el transistor, fue presentado en los laboratorios Bell. La comunidad científica vibró ante las promesas del nuevo aparato. El público fue más reticente. Hasta 2 años después, cuando las radios de bolsillo aparecieron en las tiendas. Una de sus primeras aplicaciones fue la radio. Eso marcó la diferencia porque gracias a ella la gente podía estar comunicada en lugares remotos. Un hombre que estuviera en el desierto del Sáhara podía sintonizar su radiotransistor y escuchar lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Incluso el público se dio cuenta de que algo había cambiado. En 1956, Shockley, Brattain y Bardeen recibieron el premio Nobel por su invento.
Los transistores empezaron a ser cada vez más pequeños y los científicos pudieron integrar millones de ellos en los chips de silicio. Fue una manera de agrupar varios transistores, no cableándolos de forma individual, sino montando un circuito completo. Fue algo muy importante. Ese invento, junto con el de los transistores, ha permitido las aplicaciones que hoy disfrutamos en nuestra vida. Los aparatos electrónicos, quimeras en los días de los tubos de vacío, ahora son prácticos y posibles. En esta lámina puede haber miles de millones de transistores. Si añadiéramos todos los transistores que se hacen al año en el mundo, el número sería mayor que el número de gotas de lluvia que caen en el estado de California, incluyendo las zonas más lluviosas del norte. Es difícil imaginar lo que sería la cultura de la corriente eléctrica si quitáramos todo lo que tiene transistores. Forman parte de radios, televisiones, relojes, alarmas, PCs, portátiles y probablemente de todas las cocinas modernas, por no mencionar la lavadora y el coche. Hoy existen más de 40 millones de transistores en el mundo por persona. Algunos afirman que es el mayor invento de la historia de la humanidad, por el impacto que ha tenido en tanta gente. Y todos tienen sus raíces en un pequeño trozo de germanio, un par de interconexiones de oro y un clip. El primer transistor está expuesto en el vestíbulo de los laboratorios Bell de Murray Hill, Nueva Jersey.